Listo, ahí arrancamos. Bueno, bienvenidos. Vamos a darle inicio a esta primera clase de, de lo que es registraciones contables. La idea es que vayamos aprendiendo la técnica de la contabilidad. No me queda otra que usar anteojos porque si no, no veo bien. Bien. Ahí se ve bien, estimo. Vamos a... Bueno, lo primero que vamos a cuestionarnos o que nos vamos a preguntar es qué es la contabilidad. Yo les preguntaba el primer día si alguien había tenido contabilidad en el secundario o en alguna otra instancia de aprendizaje, no importa si la tuvieron o no, los que ya sepan un poquito de contabilidad, lo que les voy a pedir es paciencia porque yo voy a arrancar de cero como si nadie supiera nada. La idea es que lo vayan aprendiendo de esta forma. Los que no, oreja en alto, no es muy difícil, es simplemente una técnica. ¿Sí? La contabilidad no es ni más ni menos que una técnica, que es como aprender cualquier cosa. No es que haya una ciencia tan complicada de fondo. La contabilidad como disciplina es una disciplina que se dedica a recolectar datos, distintos datos, y los procesa para generar información. Básicamente la contabilidad es eso. Es un proceso de recolección de datos, ¿sí? Les aplica conocimiento, les aplica esta técnica y los ordena para poder generar información. ¿Para qué es esta información? Esta información es para la toma de decisiones, es para que alguien decida algo. Ese es el real fin de la contabilidad. Alguien tendría que estar tomando una decisión o haciendo un cambio en el curso de sus acciones diarias a partir de la información que recolectó. Entonces, hasta ahora dije dos palabras que capaz que pueden confundir, pero que la idea es que las vayamos separando porque es un poco la, la parte importante de toda la técnica. Yo hablé de datos y hablé de información, que no es lo mismo. Vamos a dar una diferencia y para ir poniéndonos en órbita de dónde surge la información. La información que vamos a estar manejando con la contabilidad, que vamos a generar con la contabilidad, es información económica, es decir, dinero. Mm, Todo va, hay que traducirlo a dinero. ¿Para qué? Para tener un denominador común. Ok, ok, Pamela, está bien. Un denominador común. ¿Cuál es la dificultad de la contabilidad o de esta técnica que vamos a ir aprendiendo día a día? Es transformar en números, porque no es ni más ni menos que una metodología matemática, es transformar a números un montón de cosas. Si es un proceso de abstracción, es decir, yo tengo que transformar a palabras y números, por ejemplo, diferentes situaciones del día a día de una empresa. Ustedes con Marcelo van a ir viendo quizás todo el contexto del día a día de la empresa y toda la documentación que implica el día a día de la empresa. Y conmigo van a ver la parte técnica de lo que es hacer el registro contable, ¿sí? Llevar adelante la contabilidad. ¿Cuál sería, por ejemplo, una operación del día a día de una empresa? Me llegaron mercaderías para poder vender, es decir, vino el camioncito, me bajó la mercadería, me la entregó, la guardé en el depósito. Pero yo eso, imagínense dar registro a eso día a día, escribiéndolo tal cual lo estoy diciendo yo. Leer la contabilidad sería dificilísimo, sería agotador, porque vos tendrías que ponerte a leer un libro de cuentos donde te dice, llegó la mercadería, vendí, alguien arregló el baño, volví a vender, llegó más mercadería, pagué la luz. O sea, todo eso de esa forma sería muy complejo. Además, hay que pensar que esto, si uno arranca con una empresa pequeña, imagínense, dos socios, o sea, en la empresa trabajan dos personas, es muy fácil llevar a cabo esto porque todo lo que sucede pasa por los ojos de esas dos personas. Pero imagínense la empresa cuando es ya un poco más grande, donde toda esta información hay que recolectarla de distintos lugares. Imagínense una empresa que tiene
No les digo que trabaja en todo el país. Imagínense una empresa de Mar del Plata que tiene un depósito en algún lugar y después tiene tres bocas de venta, es decir, tres sucursales de venta. Ya tenés cuatro unidades de trabajo y en cada una pasan cosas y hay que registrarlas y ordenarlas para poder captar todos esos datos y después generar información. Eso es un poco la dificultad o la tarea que lleva adelante alguien que hace contabilidad. ¿Es difícil? No, no es que sea difícil. Lo que sí requiere es, y que es importante para cualquier persona que trabaja en lo que es algo administrativo, papeles, ¿sí? Es atención y orden. Son dos cosas que son muy importantes para el trabajo administrativo. Prestar suma atención, porque uno generalmente pasan por delante de sus ojos un montón de información, de datos, que los transforma en información, y es el único que ve ese dato. Y si lo miró mal, posiblemente de acá a un tiempo largo nadie se dé cuenta que lo vio mal. Y después es una cuestión de orden, porque cuando uno tiene muchos papeles, cuanto más desordenado tiene los papeles, es más difícil. Es como el placar de tu casa. ¿Qué es más fácil? Llegás, revoleás la ropa, rebota en la silla, siempre la que está al lado de la cama, que se va haciendo la pila, y en el placar vamos tirando, 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 tirando. En el momento es re fácil, pero cuando tenés que buscar algo, se te hace más difícil. ¿Por qué? Porque no sabes dónde está. La contabilidad es un poco eso, es dar orden a todas las cosas que van pasando en la empresa, en distintos lugares, para poder generar información. ¿Qué tipo de información? Información que sirva para el negocio. Imagínense, si yo tengo, vamos a dar pequeños ejemplos para ir poniéndonos en tema. Yo tengo una pizzería. Mi, mi idea como propietario de la pizzería es vender pizza. ¿Para qué quiero vender pizza? ¿Porque yo soy una persona que nació y dijo, yo quiero que todo el mundo coma pizza? No. Me gusta la pizza, sé hacer pizza, pongo una pizzería para ganar dinero. Básicamente, pongo una pizza para ganar dinero. Entonces yo voy a voy a recoger datos. ¿Cuáles serían los datos? Los datos son los distintos indicadores de información que yo voy recolectando y que están en algún tipo de soporte y que me permiten a mí dar registro de lo que pasó económicamente. Un dato, llegó la harina, porque compré harina para hacer mi pizza. Esa harina vino con un flete y el fletero bajó las bolsas de harina y me entregó una factura. Esa factura tiene datos, ¿sí? ¿Qué datos tiene? El día que me entregaron la- las bolsas de harina, tiene un dato que es el precio de esas bolsas de harina, tiene datos como la modalidad de pago, si se las pagué en el momento, si se la voy a pagar dentro de 15, son un montón de datos. Yo esos datos los recolecto y los vuelco en el sistema de información contable, mediante la técnica que vamos a ir aprendiendo. Entonces, si yo voy, así como las compras, hago lo mismo con las ventas. Vendí una pizza, vendí una empanada, vendí un calzón, y así. Cuando yo quiero ver en determinado momento cuánto vendí de pizza, voy a poder verlo. Cuando quiera ver yo cuánto debo de harina, voy a poder verlo. Cuando yo quiera ver cuánto gasté en la sucursal del centro de luz, voy a poder verlo. Porque no es simplemente juntar papeles y guardarlos. Esa es la idea de la contabilidad. Vamos entendiendo bien, vamos escuchando, está todo bien. Con que haya alguna manito y demás, que yo los puedo ir viendo, está todo bien. Así sigo. Y si no, fíjense como para ir viéndolo. A ver, voy a abrir el chat que me están... Tomás, no hay ningún problema. Yo ahora después, cualquier cosa, cuando termine la clase, escribime el privado al WhatsApp y nos ponemos de acuerdo, pero no te hagas problema. Em, Ahí, si quieren, pueden levantar la mano. No sé si estuvieron investigando y demás. Hay acciones que uno puede hacer. Por ejemplo, esperen que la encuentre porque la versión de Zoom me cambió y no está igual que antes. Abajo van a ver que hay como una carita que dice reacciones. Me permite a mí
Por ejemplo, levantar la mano. ¿Ven que ahí se me pone la manito arriba? Con esas reacciones, y ahora tengo el mismo botón, ahí, eso, ahí alguien me puso un dedito. Esas reacciones sirven muchas veces para el anfitrión, en este caso yo, ir viendo qué pasa. Si alguien me quiere hacer una consulta, para no estar una consulta, igual, simplemente levanta la mano, yo voy a prestar atención quién es y voy a después a bajar la mano, como para poder ir atendiendo distintas consultas. Bueno, volviendo. La contabilidad, ¿qué es? Es un sistema, una técnica, como vieron en el material que yo les puse, si ya lo vieron, es una técnica bastante antigua, tiene cerca de 500 años. ¿Cómo inició? Inició con un cura, ¿sí? Fray Luca Pacioli, que lo que intentó hacer es una mecánica para organizar cierta información en un monasterio. Así es como inicia. Y es lo que le da el pie a lo que conocemos hoy como partida doble o principio de partida doble, que es una base de la contabilidad. ¿Qué es lo que intenta hacer esta técnica? Justamente eso, dar registro a cada una de las cosas que van pasando. Obviamente esta técnica fue avanzando con el paso del tiempo, porque la intención que tenía el fraile no es la misma que van a tener ustedes con la pizzería. Yo voy a dar siempre el ejemplo de la pizzería por dos motivos. Primero, porque me es sencilla. Me parece que cualquiera comió pizza alguna vez, es motivo, si me dicen que no les gusta la pizza, es motivo de desaprobación del curso. Y cualquiera sabe cuáles son los ingredientes de una pizza. Entonces, cuando nos ponemos a hablar de la mecánica de una pizzería, nos es sencilla porque hablamos de harina, tomate, queso, orégano. Cuatro ingredientes, como para hablar así básicamente, sal. Básicamente, y nos es fácil poder proyectar cuál es el movimiento. Si yo me pusiera a hablar del destilado del cloro, va a ser un poco más difícil, no todos saben cómo es un proceso químico. Un proceso químico es en sí difícil, pero lo mismo que si yo le dijera, a ver, hacer una torta o, o vender sándwiches de milanesa. O sea, son productos que cualquiera conoce y que les es fácil poder pensarlos en un negocio. Exactamente, la idea justamente es que sea un poco más clara la explicación. Si yo me pongo a hablar desde lo técnico, lo voy a hacer más, va a ser más fácil para mí, va a ser más difícil para ustedes. Por eso trato de llevarlo todo a cosas que vemos todos los días. Cada uno en su casa hace contabilidad todo el tiempo. Lo que pasa es que no la escribe. Uno sabe más o menos qué hay en la casa, qué hay en la alacena. Sabe cuánto papel higiénico queda, cuánto límite tengo hasta que quede el último papelito y tengo que salir corriendo o buscar otra forma de. Uno tiene esa contabilidad en la cabeza, sabe cuánto va a venir más o menos de luz, cuánto tengo que juntar para pagar una cuota de la tarjeta. Eso es hacer contabilidad en forma rudimentaria, porque cada uno la hace en casa. La contabilidad en sí es algo obligatorio para empresas. Ya vamos a ver cuáles son la obligatoriedad de la contabilidad, pero es algo que por un lado es obligatorio para ejercer el comercio, es llevar registros de lo que sucede en el comercio a través de la contabilidad, y es algo que también es necesario, por lo que les decía, si ustedes ponen un kiosco ustedes solos, tienen que saber cómo manejar el kiosco, van a ir al mayorista a comprar las golosinas, a comprar los alfajores, le va a llegar la boleta de la luz, del alquiler, y lo van a manejar ustedes solos. Donde ya hay una segunda persona, porque tenés un socio o alguien que comparte con vos el trabajo, ya tenés que dar alguna explicación, ¿sí? Siempre y cuando no sea una empresa familiar, donde están una pareja o hermanos, pero cuando ya hay dos personas que no conviven, por lo menos, ya hay que dar explicaciones de lo que pasa. No es tan fácil, no es que yo decido así nomás. Lo mismo pasa, imagínense si en vez de dos son tres. Se hace cada vez más complejo. Por eso es que necesitas una técnica y tenés una obligación de volcar toda la información en la contabilidad.
La contabilidad se basa en una ecuación matemática, que es lo que vamos a tratar de llevar adelante. Voy a iniciar, ahora les voy a compartir un Excel para poder verlo más fácilmente, como si fuera el pizarrón. Este Zoom termina en 11 minutos. Cuando corte, nadie se desespere, esperen unos minutos, ¿sí? Porque a veces el Zoom no deja inmediatamente después continuar otro. Capaz que tarda 4 o 5 minutos. Arrancamos otro un poquito más como para seguir la clase y que no se nos vaya tan rápido y estar hasta las 8:30 por lo menos. A ver, les voy a compartir. Ahí se está compartiendo la pantalla, ¿lo ven? ¿Sí? Bien. Como les decía, la contabilidad lo que va a tratar de hacer es ubicar la información. ¿Cómo vamos a tratar de ubicar la información? Como si fueran dos cajitas. La información la vamos a ubicar en dos cajitas. Y una cajita va a estar separada en dos. Yo me voy a manejar con algunas cosas que son activos, pasivos y por diferencia lo que se considera el patrimonio neto, que yo después lo voy a resumir como PN. De un lado vamos a poner lo que consideramos activo y del otro lado vamos a poner los pasivos y el patrimonio neto. ¿Estamos de acuerdo? Como ya habrán leído y si no leyeron, levantamos el oído. Los activos son todos aquellos bienes o derechos que nosotros estamos administrando o que poseemos para llevar adelante nuestro negocio. Esa es la definición de activo. Está dentro de la información del campus igualmente. Dentro de las lecturas que yo les había dicho, está. Así que ahora después cuando las terminen, si no las terminaron, lo van a poder ver. Entonces, ¿a qué me refiero con bienes? Bienes son todas esas cosas que yo tengo, desde lo más básico, que es el dinero. Puedo tener una mesada grande para trabajar, puedo tener una computadora, puedo tener eh, mercaderías, ¿sí? Y vamos a ponerle un valor. Digamos que tengo 350.000 pesos en dinero en efectivo. Tengo una mesada. ¿Cuánto vale esa mesada? Cuesta 250.000 pesos, ¿sí? Estoy inventando los números. Tengo una computadora. Quizás no y las cosas vamos a ir viendo que no necesariamente tiene que ser nueva. Y voy a decir números chicos, porque estamos viviendo una situación quizás que si yo utilizara números reales tendría que hablar todo el tiempo de millones y de millones. Y a la realidad que la contabilidad sea por 15 pesos o por 75 millones, la técnica es la misma. Pero si yo le agrego ceros, lo único que voy a hacer es complicarles la matemática. ¿Sí? Entonces yo voy a hablar siempre, no piensen, no, profe, una mesada no cuesta 250.000 pesos. No, hoy nada cuesta 200. Ven una computadora. Una computadora no cuesta 150.000 pesos, me dan una de juguete para los chicos. Pero eh, si yo le agrego ceros, lo único que voy a hacer es complicarlos a ustedes. Si no, me dicen y se les complica la matemática a ustedes y listo. Mercaderías, tengo mercaderías. Bueno, tengo 600.000 pesos en mercaderías. ¿Qué sería esa mercadería? Serían, por ejemplo, em, harina, tomate, mozzarella. Está todo mezclado ahí. Ya vamos a ver el detalle después. Todo esto me va a sumar algo. Vamos a ver cuánto me suma. Me suma 1.350.000 pesos. Es el total de los bienes que yo tengo para administrar. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo para sacarle jugo mediante
mi actividad económica, que en este caso es nuestra pizzería, y a partir de eso ganar plata. O sea que esto es lo que yo tengo. De este lado, fíjense que si hay algo claro es que estos cuadritos en tamaño son iguales. La idea es que los vean iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque son iguales. Y acá, ¿qué voy a poner? Voy a poner si debo plata. Y por ejemplo, pensemos que tengo a alguien, un acreedor, que me prestó plata para arrancar. ¿Por qué? Pues yo arranqué el negocio y demás. Bueno, tengo un acreedor, me prestó 175.000 pesos. ¿Sí? Y tengo el que me vende la mozzarella, un proveedor, que le tengo que pagar la semana que viene. Le debo 75.000 pesos. Estos son pasivos, es decir, los pasivos son por definición todas aquellas deudas que yo tengo con terceros, ¿sí? Estos terceros pueden ser una persona física, un prestamista, alguien que me presta plata, un proveedor de mercaderías que me vende a cuenta, es decir, me deja la mercadería hoy y la pasa a cobrar dentro de 2 semanas. El banco, tengo una cuenta corriente y le debo plata al banco. Estoy comprando un auto en cuotas o estoy comprando una maquinaria, una amasadora para la pizzería en cuotas. Es decir, son pasivos, son deudas. Estos pasivos a mí me suman 250.000 pesos. Por diferencia, nuestro capital, ahora te respondo, Paula. Por diferencia, nuestro capital, por el momento lo vamos a llamar patrimonio neto y lo vamos a llamar de esta forma. ¿Por qué? Porque es más complejo que lo que le voy a decir simplemente la diferencia, pero ya vamos a ir desmenuzándolo de a poquito. Yo tengo un patrimonio neto de ¿cuánto? De 1.150.000. Esto es el total pasivo. Este es el total del patrimonio neto. Total pasivo más patrimonio neto. Es decir, no, porque acá hice mal una cuentita, perdón. Ahora sí, 1.100.000, puse mal el número. De este lado es lo que yo tengo. Sí, vamos a pintarlo de un color si quieres. Vamos a poner de este color. Y de este lado es cómo yo financio lo que tengo. ¿Cómo lo estoy financiando? Con plata de terceros, es decir, con deudas, y con plata propia. La forma más fácil de saber es, si yo tengo 1.350.000 y debo 250, mío, solo mío, es 1.100.000. Es como cuando alguien está comprando algo en cuotas, estás comprando un teléfono en cuotas. El teléfono lo tenés en la mano, lo estás usando, pero pagaste 2 cuotas y te faltan 10. Digamos que lo estás financiando con plata de terceros. Te lo están vendiendo en cuotas, ya sea el banco, la empresa celular, pero el teléfono lo tenemos en la mano. Esto es lo mismo. Vamos a separar lo que es propio de lo que es de lo que está financiado. Pero vos después cuando estás trabajando en la pizzería en este caso, no es que, no, no, yo de esta amasadora debo el 70%. No, no, es la amasadora, la usas para amasar. Metés toda la harina para que amase. El horno lo prendés igual, ¿sí? Por eso es que separamos lo que tengo yo para generar dinero, mi activo, de cómo yo financio ese activo, con deudas y con plata propia. Ahí me preguntaron, ¿un alquiler es una deuda?